elegido Jesús Santrich. Congresista Santrich, gracias por atendernos. Buenos días. Muchos saludos para ustedes y todos sus oyentes. Gracias por un título que todavía no ha sido reconocido y que yo todavía no he aceptado. Señor Santrich, ¿usted nos podría contar cuál es su relación con Marlon Marín? Es una relación de trabajo de hace rato. Él venía presentándonos ideas sobre proyectos productivos, específicamente sobre granjas econativas para implementar en las zonas donde se implementarían los acuerdos de reforma rural integral fundamentalmente. Esto lo venía haciendo con algún funcionario del Ministerio del Posconflicto impulsado por el doctor Parco. Cuando el señor Marín le plantea a usted reunirse con un agente de México, ¿para qué era esa reunión, señor Santrich? Para este tipo de proyectos, para impulsar las granjas econativas. Que un supuesto delegado del señor Caro Quintero quería invertir en Colombia en proyectos para el posconflicto. Efectivamente, incluyendo ese nombre Caro Quintero, incluyendo a personas que él envió, además de otras personalidades que se supone iban a trabajar en el impulso de la reforma rural integral en Colombia. Señor Santrich, ¿y a usted no le preocupaba con ese reconocido pasado de narcotraficante del señor Caro Quintero involucrarlo en proyectos para el posconflicto? Es muy difícil que yo tenga en mi mente quién puede ser o no narco. A mi casa llegó mucha gente en la idea de contribuir a impulsar el proceso de paz, y toda la gente que llegó fue pues registrada por la Policía Nacional, que es la institución que resguarda la integridad mía al lado de la Unidad Nacional de Protección. Entonces en mi casa siempre estuvo con las puertas abiertas para que entrara todo aquel que quisiera hablar del proceso. Entonces no tengo yo un registro detallado de quién puede o no estar involucrado. Eso es lo que responde, me parece a mí, a las autoridades. Señor Santrich, ¿usted en algún momento se reunió con alguno de los otros dos capturados en la operación en la que también lo capturaron a usted? Aparte de los nombres que se mencionan, aparte del nombre de Marlon, no conozco a los otros dos personajes. En las pruebas que se han conocido, hay una imagen en la que usted aparece mirando un billete, que dicen que es uno de los billetes que luego se utiliza para el pago inicial del cargamento de droga que se habría enviado a los Estados Unidos. Cuando usted le muestran ese billete, ¿qué le dicen que es? ¿Por qué razón observa usted ese billete? No es probable que yo haya observado un billete, es probable que yo haya tocado una tarjeta, un papel, bueno, cualquier instrumento, como ocurre. Mira, aquí está tarjeta, aquí está esto otro, pero no que puede haber en medio de mí y mis interlocutores negociaciones de un narcotráfico. Yo he dicho más algunas veces que es más probable que haya pasado cocaína por la nariz del fiscal general de la Nación que por mis manos. Entonces siempre yo he hablado de negocios productivos. Entonces yo no quiero hacer una defensa judicial por micrófonos, sino una defensa política. Yo en este momento estoy en una acción política reivindicando los acuerdos, que se dejen de traicionar, porque ha habido una traición a la reforma rural integral, ha habido una traición a la reforma de la ley de víctimas, ha habido una traición a la reforma política y al conjunto de los acuerdos. De ahí que mi acción es política. Es decir, en toda mi vida pues yo me he caracterizado por una lucha revolucionaria que la voy a seguir hasta el final, pero estoy ofrendando en este momento en la huelga de hambre en mi vida hasta las últimas consecuencias, porque se respeten los acuerdos, porque se liberen los prisioneros, porque por fin se reivindique en el sentido en que se dijo en La Habana a las víctimas del conflicto y se acabe con el chantaje de la extradición. Pero, señor Santrich, ¿usted cree que una juez en el Distrito Sur de Nueva York lo pide a usted en extradición con unas pruebas que le aporta la DEA de grabaciones en donde, según usted estaba hablando de proyectos productivos? ¿Usted cree que una corte en Nueva York pide una extradición por proyectos rurales productivos y que las pruebas que hay contra usted por narcotráfico, por conspiración para llevar a Estados Unidos 10 toneladas de droga, están en la imaginación de las autoridades?
pruebas hay para usted, pruebas hay para el fiscal, pruebas hay para el mundo mediático, pero precisamente eso es lo que hay que descartar. Desafortunadamente en Colombia se prejuzga, se juzga y se condena, se destruye un precepto fundamental que es el de la presunción de inocencia, y eso pues es grave, ¿no? Es mejor, si hay que rebatir algo, que lo hagamos abogados en las instancias que corresponden. Es muy posible que todo eso ocurra en un régimen como el de los Estados Unidos, hoy cuestionado por mismos altos funcionarios de Estado. Recuerdo lo que está pasando en esta semana con el señor Trump por parte de un alto funcionario del FBI, y mucho más es posible en Colombia, donde desafortunadamente se perdió la soberanía y donde el fiscal está jugando un peligroso juego de desarticulación de lo que hasta el momento se ha construido en materia de paz. Señor Santrich, usted en noviembre del año 2017 le regaló un cuadro a Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del cartel de Sinaloa, y de ser así, ¿por qué lo hizo? Bueno, cuadros yo he regalado por decenas, y libros también por decenas, y claro que es muy posible que le haya entregado a Rafael Caro, quien repito no conozco directamente, más allá de la referencia de ser un inversor en proyectos. Es posible, así como le regalé un cuadro al general Naranjo, así como le regalé un cuadro al ministro Pardo, así como le he regalado, repito, originales y copias de cuadros a mucha gente. En todo cuadro que yo he regalado siempre he suscrito la intención de que se aporte el propósito de paz en Colombia. Pero resulta que cuando usted le regala el cuadro, el señor Caro Quintero ya estaba en la lista de los buscados por el FBI. Había una recompensa de $5 millones en ese momento. Usted me dice que no estaba informado de eso. Por sentido común, ¿usted cree que si yo tengo conciencia de que estoy tratando con alguien que tenga ese tipo de imputaciones, iba a hacer algo público, o me iba a tomar fotografías con alguien, o me iba a hacer una reunión en un sitio resguardado por la policía? Eso no tiene lógica. Lo preocupante aquí en este momento es que las preguntas de ustedes están con el prejuicio de que efectivamente todo lo que se dice es verdad. Pues no, simplemente recogemos la información que recibimos de las autoridades, pero ni más faltaba que usted tiene todo el derecho a un debido proceso. Los medios que tomen por delante una cosa que se llama, una cosa elemental y de sentido común, que es la presunción de inocencia. Claro, yo estoy dando unas respuestas lógicas, estoy dando unas respuestas dentro de un contexto de trabajo que yo he tenido, que es el del impulso a los proyectos, que es el de la comisión de seguimiento, impulso, implementación a los acuerdos, impulso de verificación a los acuerdos. Ese es mi entorno de trabajo, y por eso actúo ampliamente, con transparencia, de frente a la policía, de frente a la protección que me brinda el Estado. El hecho de que no hayan avanzado los proyectos, el hecho de que no esté operando precisamente todo el fondo de paz para el posconflicto, los hechos recientes que usted ha conocido precisamente del manejo de los fondos, las críticas de los garantes de Cuba, de Noruega, y su captura, ¿pueden acabar con el proceso de paz? El proceso de paz no depende ya de las FARC y del gobierno, de esa relación, depende más de la disposición del pueblo, de que la gente asuma las banderas de ese acuerdo que se hizo en La Habana y las haga cumplir, porque en lo que respecta a la FARC, el acuerdo está incumplido, ha sido pisoteado el principio de pacta sunt servanda, el principio de buena fe, transitamos ya el pantano de la perfidia y nos asomamos a lo que puede ser para el caso directamente concerniente a FARC, un proyecto fallido. Hasta el momento ni siquiera lo que corresponde a la gente se ha cumplido. Recuerdo el proyecto de ley agraria que se ha presentado para la mesa de concertación para consulta previa, que va totalmente en contravía de la ley 164, que era lo más democrático
que existía en materia de tierras. Hay una contrarreforma, hay una traición al campesinado, hay una traición a las comunidades étnicas, hay una traición al acuerdo de reforma rural integral. Han destrozado ese acuerdo. Pero señor Santrich, entonces usted niega que haya grabaciones en donde específicamente se hablaba de la operación de narcotráfico, de que tenían acceso a aviones registrados en Estados Unidos para transportar la droga y laboratorios para suministrar la cocaína. ¿Ustedes niegan que estas pruebas de la DEA realmente existen? Mira, de mi boca jamás escucharán salir la palabra cocaína, dinero de pagos, paquetes de 5 kilos, o que yo haya escuchado eso para hacer una conversación. Pues si eso está ahí, pues que lo publican así como han publicado el resto de asuntos, aunque lo esencial es que eso se hiciera pues en un estado donde se puedan rebatir cosas, porque los montajes tienen esa particularidad. Ya esto es como una película de Indiana Jones, cada quien va poniéndole sus efectos especiales. Señor Santrich, usted le dijo al fiscal general de la Nación en una nota que no se dejará extraditar. ¿A qué se refiere con eso si en un caso dado, por ejemplo, el presidente de turno firmara su extradición? No, esto es simple. Mira, yo desde hace más de un año vengo advirtiendo sobre esta situación, sobre lo que iba a ocurrir, la pertinaz persecución judicial que se vendría no solo contra mí, sino contra todos los dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, porque aquí hay gente que está involucrada en la masacre de Alaro, que está involucrada en casos como el de Brecht y otra cantidad de corrupteras que son los que aparecen ahora como los prohombres de las exigencias éticas y que no tienen ningún tipo de procedimiento serio para que se imparta y si la justicia. Nosotros nos hemos sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, esos otros personajes de los que te estoy hablando. No, entonces esto iba a ocurrir, por eso yo estaba absolutamente preparado, por eso estoy absolutamente tranquilo y por eso te digo que yo no voy a rebatir patrañas judiciales, eso que lo hago entre los abogados. Yo estoy en una acción política exigiendo que se deje de traicionar los acuerdos y con absoluta certeza yo no voy a dejarme extraditar. Yo había dicho que yo no iba a admitir que me pusieran preso, pero que si me ponían eso no iba a durar mucho porque yo iba a dar mi última batalla aquí en mi país, en mi patria, por la que he luchado y por la que... ¿Pero cuál sería esa última batalla? Ofrendo mi vida en esta huelga de hambre. Estoy en una huelga de hambre desde el día 9 de abril y esto va hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son esas últimas consecuencias, señor Santrich? La última consecuencia de una huelga de hambre es la inanición. Ya yo he prohibido que haya algún tipo de intervención médica sobre mí y esa es la ofrenda que yo hago para que quede claro cuál es mi determinación de lucha y cuál es mi posición frente a estos acuerdos traicionados. Señor Santrich, usted ha insistido en varias oportunidades durante esta entrevista que usted quiere hacer un pronunciamiento político y que la defensa judicial se la deja a los abogados. Pero precisamente en ese acto de pronunciamiento político, de lo que ustedes han dicho que es un complot en su contra de quienes se oponen a las FARC participando en política y al proceso de paz, la comunidad internacional fue, digamos, quienes más apoyaron el proceso de paz, incluso más que en Colombia. Afuera fue que realmente respaldaron estos acuerdos. ¿Qué intención o qué complot internacional viniendo de los Estados Unidos puede tener un interés político en contra de ustedes? Los Estados Unidos tienen intereses sobre nuestros recursos. Estados Unidos siguen viéndonos a nosotros como enemigos. De hecho, nos han sacado de sus listas espurias. Estados Unidos que no tiene pues dignidad ni moral para acusar a nadie. Entonces, pues los intereses están ahí evidentes durante todo el tiempo de intervencionismo que ha habido aquí. Por algo hay más de 7 bases militares de control y por algo cualquier orden de la embajada norteamericana o de un tribunal sin que se haga el proceso debido, porque esto debió llegar primero a presidencia y después a la JEP, no al contrario. Entonces por eso pues hay una persistencia en eso. Yo no tengo que hacer el historial de cuáles son los intereses norteamericanos. De resto los seguros internacionales que le pusimos al acuerdo, como por ejemplo haberlo depositado en Berna en el carácter de acuerdo especial, haberlo depositado en Naciones Unidas como un compromiso de Estado, de cumplimiento de los acuerdos, haber hecho el acto legislativo, eso no le ha valido de nada a la institucionalidad colombiana. Por eso te digo que esto
esto no tiene carácter de reversibilidad y mi lucha tampoco. Señor Santrich, ¿usted confía en Marlon Marín? Yo no puedo confiar en este momento en personas que hayan hablado conmigo porque no sé, como te digo, los montajes están a la vuelta de la esquina. Yo confiaba en sus proyectos agroproductivos, en sus granjas econativas, y está ahí. Yo creo que él debe responder por sus propios actos, me parece a mí. Yo no pudiera ahora ponerme a responder por los actos de él, es lo correcto, ni él puede responder por los míos. ¿Marlon Marín llega a usted recomendado por Iván Márquez? No, Iván Márquez tiene la costumbre de no recomendar a nadie, ni de su familia, ni de su entorno próximo de amistades. Pero Marlon Marín sí se presentaba como el sobrino de Iván Márquez y hacía gala de esa cercanía familiar para generar confianza en miembros de las FARC como usted. No te sabría decir cuáles son sus conductas fuera de la relación que estableció conmigo para los proyectos que mencioné. Pero, señor Santrich, a propósito de la pregunta de mi compañero Juan Pablo, ¿usted no descarta que el señor Marlon Marín tuviera una agenda que usted desconocía? Yo no puedo decirte que no descarto porque tendría que comenzar a imputar y no soy quien para hacer eso. No voy a hacer lo que mucha gente, incluyendo algunos medios, están haciendo en el caso mío. Usted ha sido muy crítico, al igual que sus compañeros del secretariado, en las críticas al fiscal general de la Nación. Pero ustedes, así como el fiscal dice que tiene pruebas de su caso, grabaciones, videos, seguimientos, y a esto sumarle lo del trabajo de la DEA, pues dice que el caso suyo se lo encontró por accidente, que él estaba buscando era el problema del desfalco en los fondos de paz y la manera como se estaban manipulando los dineros del fondo de paz. ¿Usted no le cree al fiscal esa versión? Yo nunca le he creído en ningún tipo de versión, así es que yo no creo en la institución. Yo no creo incluso en la rama judicial ordinaria. Recuerda que en La Habana nosotros recetamos esa rama porque nos parecía que estaba cruzada por la venalidad y la corrupción. Entonces yo no creo que tendría que agregar más nada al respecto. Señor Santrich, su caso también ha causado controversia por el tema de la jurisdicción por el que debe pasar. ¿Usted cree que se ha manejado bien o que debió ir de una a la Jurisdicción Especial para la Paz? Me parece que debió surgir el mecanismo mediante el gobierno para pasar a la jurisdicción, y de ahí la jurisdicción definir si lo pasaba o no a la ordinaria, la especial a la ordinaria. Hay un procedimiento equivocado, pero bueno, así ocurren las cosas en este país, para eso también estaba preparado. Durante el fin de semana, señor Santrich, usted lo visitaron compañeros del secretariado que también entrarán al Congreso de la República. Se me acaba, entonces yo quisiera dejar un mensaje a mis compañeros, a quienes me escuchan, en el sentido de mi posición de seguir hasta el final una lucha por su liberación. Por la mía no creo que sea posible, porque esta es una determinación más de orden político que la veo irreversible. Entonces, mientras tenga fuerzas, que sepan que con la frente en alto, con dignidad, en una acción claramente política de reivindicación de los pobrerías y de los humildes, voy a mantenerme firme hasta el final. Creo que hay que comenzar a denunciar la traición que se ha hecho a la reforma rural integral con el proyecto de ley de tierras del gobierno. Hay que comenzar a denunciar la traición que se ha hecho a la sustitución con una política de erradicación pertinaz. Hay que comenzar a denunciar el hundimiento que se hizo de la reforma política y que la gente exija realmente el cumplimiento de lo que se pactó en La Habana. Le dejo un mensaje de esperanza a todo el pueblo colombiano, y en algún momento tomemos la verdadera senda. Una última pregunta, señor Santrich, agradeciendo su tiempo. ¿Qué mensaje le envía usted a un guerrillero de las FARC desmovilizado que esté pensando en pasarse a los disidentes? Señor Santrich. Bueno, muchísimas gracias al señor Santrich.
Entonces,